permitirnos una vez más conectarnos con ustedes. Vamos a adorar al Señor. Ponte de pie donde tú estás, ahí en tu casa. Ponte cómodo, pero para adorar a tu Rey.
Tú eres nuestra herencia, Señor. Tú eres nuestra porción, nuestra pasión eres tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Cantemos así. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Levanta tus manos y dile: Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Dile: Jesús, y Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás. A ti sea la gloria, y Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres más que suficiente, todo lo que mi alma necesita se encuentra en ti Jesús. Oh, ven y llena los hogares que están allí. Oh, inúndanos de tu espíritu, Señor. Te necesitamos hoy más que ayer, hoy más que ayer. Oh, más de ti, Señor. Tu pueblo quiere más de ti, Señor. Oh,
Le agarramos las manos al que nos queda al lado. Si alguien está al lado tuyo, levántala al cielo. Y vamos a declarar que no vamos a volver más atrás. No vamos a volver atrás. Como dijo el apóstol Pablo, extendiéndome hacia lo que está delante. Y así está su pueblo, extendiéndose hasta lo que está delante, hasta llegar al cielo, hasta llegar a nuestro hogar, que es el cielo. Así que canta conmigo así. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a cantar. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Dile, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos en Jesucristo, no vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. No. Es tiempo de volver atrás. Es tiempo de que avives el don del Dios que está en ti. Oh, y agradecerle por todas sus bondades. Oh, agradecerle por todas sus maravillas. Oh, si estamos en pies por su gracia, si estamos en pies por su inmenso amor. Te bendecimos, tu santo nombre, tu santo nombre. Tu santo y bendito nombre, Dios. Bendecimos hoy, Jesús. Y que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentre cantando hasta que se ponga el sol.
por todo lo que has hecho. Yo seguiré cantando. Y es mil razones para amar. Y que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Levanta tus manos al cielo y canta mi iglesia. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre es santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre Dios le bendiga, iglesia. Espero que estén bien en este día. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes allí en sus hogares. Qué privilegio para mí estar aquí ante ustedes trayendo la palabra del Señor. Espero que sean ministrados cada uno de los que puedan estar sintonizando este culto de nuestra iglesia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él ministrando nuestros corazones. Cierren sus ojos ahí donde están. Padre, gracias. En esta hora venimos ante ti rogando tus misericordias, las cuales son nuevas cada día. Y sé, Señor, de que hablarás a nuestros corazones, ministrarás nuestras vidas. Te pido en esta hora, Señor, de que traigas ese consuelo a tu iglesia, que sé que un día bien cercano, Señor, ya estaremos juntos y podremos adorarte, Señor, como congregación. Pero mientras tanto, Señor, seguimos bendiciendo tu nombre porque sabemos de que tú tienes el control. Háblanos en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarle una palabra, iglesia, para sus corazones. Y sé que ministrará sus vidas y espero de parte del Señor. Y quiero iniciar diciéndole que hoy en día estamos calculando el impacto del coronavirus en nuestra sociedad, su impacto económico que ha dejado, su impacto social y el distanciamiento que esto ha creado entre nosotros. Y ya sabemos los afectivos que somos, su impacto emocional, porque sabemos que hay muchas personas que han perdido seres queridos. Pero hoy yo no quiero hablarte sobre el impacto del coronavirus en sí. Más bien, tomo esto como ejemplo y como introducción para hablarte sobre el impacto más trascendental de la historia, el impacto que ha ministrado y ha impactado nuestras vidas, y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he titulado este tema, el impacto de la vida de Cristo. Y sobre eso vamos a hablar. La vida de Jesús, desde que fue profetizado su nacimiento hasta el día en que nació, impactó el mundo. Jesús no vino desapercibido a esta tierra. Su vida fue de gran impacto desde antes de él nacer. Fue profetizado por los profetas. Y cuando nace, la palabra dice de que hubo gran impacto en Israel. Y quiero iniciarte diciendo que unos magos, todos sabemos, comenzaron a buscarle y vieron su estrella. Y la palabra de Dios dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
vemos que la vida de Jesús creó un impacto en Jerusalén. Trajo miedo sobre aquellas personas que no aman al Señor y que no esperaban ni deseaban su venida. Este impacto crea el mencionar al Señor, el que el Señor llegue a un lugar. Cuando no le desean, crea un impacto de perturbación en esas personas. Pero también vemos el impacto de los magos que representan a aquellos piadosos. La palabra dice que aquellos magos al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y así, esto representa a la iglesia que se goza cuando su Señor está cerca. Y yo sé que cuando Cristo llegó a tu vida, trajo un gran gozo. La palabra también enseña la historia de Simeón, un gran hombre de la Biblia de aquellos tiempos. Simeón esperaba la promesa de este niño. Y la palabra dice, ahora, Señor, ya después que Simeón tenía a Jesús en sus manos, dice, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón había visto a Cristo, había cargado al Dios de los cielos en sus manos y él dijo, ya para qué vivo, ya nada más importa, ha impactado mi vida y ya estoy satisfecho. Pero en el día de hoy quiero que miremos el impacto de la vida de Jesús en tres esferas. Vamos a ver qué tanto impactó su vida. Quizás en este tema no podamos arrojar todos los temas de impacto de nuestro Señor, pero sí quiero que veamos tres áreas. Y la primera que vamos a ver es el impacto social. Jesús impactó en la sociedad en la que nosotros vivimos y en la que Él vivió en aquel entonces. Y el primer impacto en cuanto a la parte social es el impacto en la niñez. Esto es lo primero que quiero presentarte. ¿Cómo impactó Jesús la vida de los niños de aquel entonces? La palabra, aquí te traje algo, un escrito, dice, en el mundo antiguo, los niños no tenían valor hasta su vida adulta. Se les discriminaba por su género y hasta podían ser vendidos como esclavos. El trato de Jesús hacia los niños y sus enseñanzas llevaron a la prohibición de tales prácticas, así como a la creación de orfanatos y la práctica del apadrinamiento. Lo que quiere decir esto es que el trato que Jesús le dio a los niños en aquel entonces, lo cual ni siquiera conocemos nosotros, que no eran contados cuando se hacía un censo. A los niños se apartaba, no tenían parte con los adultos. Pero Jesús llegó y comenzó y dijo, dejad que los niños vengan a mí. Mateo 19, 13 y 14 dice, entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor acercó a los niños. Dice un estudioso noruego llamado Bakker, escribió sobre este impacto y dijo, los niños se convirtieron en personas. El nacimiento de la infancia está en el cristianismo primitivo. El Señor nos enseñó incluso a ser como niños, porque el reino de los cielos, para entrar en él, hay que tener el corazón de un niño. Y aunque la sociedad lo apartaba y lo exiliaba de ella, el Señor le dijo, vengan a mí aquellos huérfanos, vengan a mí pequeñitos, vengan a mí los que maman, porque de ustedes es el reino de los cielos. Aleluya, cuán bueno es nuestro Señor. Quiero mostrarte otro impacto social que el Señor hizo en aquellos tiempos y es el impacto en la educación. Dice acá, el amor al aprendizaje y al estudio de las escrituras llevó a la fundación de los monasterios, que fueron la cuna de los gremios académicos. Las universidades como Cambridge, Oxford y Harvard se inspiraron en su fundación, en las enseñanzas de Jesús. ¿En qué? En amar a Dios con toda su mente. El mundo antiguo tendía a reservar la educación para la élite.
la noción de todos los niños llevaban la imagen de Dios y esto ayudó a impulsar un movimiento de alfabetización mundial. ¿Qué hizo el Señor en cuanto a la educación? Sus enseñanzas impactaron a aquella sociedad. Sus enseñanzas, incluso la palabra dice que Él hablaba como quien tenía autoridad. Sus palabras ministraron a miles de personas en aquel tiempo. Y por eso vemos que la antigüedad tomó esas enseñanzas de Jesús como un medio y dijo, esto hay que enseñarlo en las universidades, hay que crear universidades y se crearon por este fin, porque Jesús impactó la educación. Y vemos que hoy en día al Señor se ha sacado de las escuelas, cuando Él fue el medio de inspiración para que nosotros estudiásemos y nos capacitemos. El Señor fue que trajo su palabra a los centros educativos y por eso ellos decían que queremos que la persona amen a Dios con toda su mente. Y hoy en día es lo más lejos que vemos. Dios ha sido sacado de las escuelas y qué triste. La filosofía del mundo se ha introducido, hermanos, pero vemos que el impacto de la educación fue gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hay otro ministerio que se llama el Ministerio de Compasión, que esto fue también un impacto que Jesús creó en aquellos tiempos. Y quiero decirte que Jesús tenía una preocupación universal por los que sufren. Jesús amaba a los pobres y a los enfermos. Llevó a la creación este amor de Jesús. Inspiró a otros para que se crearan instituciones de cuidado de leprosos y el comienzo de hospitales. Los hospitales hoy existen. Esos grupos de compasión que hoy conocemos, fundaciones y esto existe, porque el Señor fue el primero que tuvo compasión de las personas. Su vida, su entrega, el amor que Él tenía por aquellos que estaban desprotegidos, por los leprosos que eran exiliados de Israel. El Señor le dijo, vengan a mí, y todos venían a Él. Y Él les sanaba. La palabra dice en Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Debemos aprender de Jesús que no solamente debemos buscar el bienestar del alma de las personas, también debemos mostrar compasión por su vida, por su cuerpo. Hay personas que tienen necesidades allá afuera y en estos tiempos que estamos viviendo debe salir la compasión que salió de nuestro Señor Jesucristo. Debe emanar ese mismo espíritu en nosotros. Gloria al Señor. También otro impacto que el Señor hizo fue la reforma humanitaria. Jesús impactó la vida de esclavos. 1/3 de la población antigua era esclava. Estos formaban parte de la comunión de la iglesia, donde sus amos pasaron entonces ahora a lavar sus pies en lugar de golpearlo. Sabemos cómo eran tratados los esclavos en la antigüedad. Y eran marginados, eran menos los esclavos. Y vemos que el Señor mostró de que todos somos esclavos de Dios y nos llamó a vivir una vida de esclavitud. Que no existiese la élite donde tú seas más grande que yo o yo más grande que tú. El Señor lavó los pies de sus discípulos. El Señor mostró de que Él también era un siervo. Y esto impactó aquel tiempo. Impactó aquella sociedad. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo lavase los pies de sus discípulos. Y por eso ya en las iglesias tú veías a los amos de esclavos lavándole los pies a sus esclavos. Esto no se veía. Este impacto social nace porque nuestro Señor impacta aquella generación. Lo segundo que vamos a ver es el impacto en el mundo de las tinieblas. Hay un impacto cultural, un impacto social, pero hay un impacto más fuerte, espiritual, que quizás tú y yo no pudimos ver porque quizás no estábamos en ese momento, quizás muchos de los que estaban allí no entendieron, pero hubo un impacto espiritual. La palabra en Hebreos 2:14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Sabemos que Satanás tenía en sus manos el imperio de la muerte. Satanás, la Biblia lo presenta como el gran homicida, quien mató espiritualmente a Adán y a Eva. Ellos murieron por causa de este hombre malvado, Satanás. Después de la muerte no hay esperanza. Y Satanás, como acusador, lo sabía. Todo aquel que moría sin Cristo ya no tenía esperanza, ni tiene esperanza. Iban a un infierno eterno. Las tinieblas estaban riendo. Las tinieblas estaban gozosas. Porque el mundo estaba bajo los pies del maligno. Y el mundo hacía las obras del maligno y apoyaba sus causas. Por eso el cosmos en el que nosotros vivimos, y más aún en aquel tiempo, seguía las pisadas de su padre, el diablo. Y eso le dijo Jesús. El mundo estaba apartado de Dios. Y vemos aún hoy día cómo el sistema sigue a las tinieblas. Como decía ahorita, cómo el Señor se sacó de las universidades, cómo el Señor se ha sacado de la familia, el Señor se ha sacado de este mundo. Y eso fue y es gracias a el sistema demoníaco que existe. Escuchen esto. Cuando estamos en tiniebla, hay una autoridad espiritual sobre nosotros que nos esclaviza. La Biblia habla de un hombre endemoniado que era muy agresivo, a quien no podían ponerles cadena. Estaba completamente fuera de control. Estaba poseído por muchos demonios. Y quiero decirte con esto de que esa es la vida de muchos que no conocen al Señor. El imperio de la muerte está sobre ellos. Demonios habitan dentro de personas que están lejos de Dios. Porque cuando Dios no está en la vida de alguien, Satanás tiene el poder, la autoridad, la fuerza de traer sus secuaces para que habiten dentro de esa persona y lo esclavicen. Y nosotros conocemos esta historia del endemoniado ganadero. Y muchos quizás de los que hoy están en Cristo, en su vida pasada vivían una vida sujeta a los demonios y a sus maquinaciones. Marcos 4:5, Marcos 5:4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Eso hicieron los demonios en este endemoniado. Los torturaron, lo desmenuzaron, le daban con piedra. Y eso es lo que Satanás hacía quizás en tu vieja vida. Satanás quizás sobre ti no había un demonio, pero sí sobre tu mente habían autoridades espirituales que ministraban tu vida y te llevaban a la borrachera, te llevaban a un sinnúmero de pecados que te estaban destruyendo. Pero gracias a Dios que la luz de Cristo impactó tu vida y te amaneció su luz. Gloria a Dios. Como les decía, quizás no es la condición de todo aquel que hoy conoce al Señor la situación de este endemoniado. Pero si estabas lejos de Cristo, eres o eras más bien una presa disponible para Satanás. Jesús es bueno. Jesús es bueno. Yo quiero que ahí donde tú estás diga Jesús es bueno. Jesús libertó a aquel hombre endemoniado. Cuando la gente lo vio, se sorprendieron porque aquel hombre estaba vestido, limpio y en su juicio cabal. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? No había esperanza, pero
llegó Jesús. Y eso mismo sucede en nuestras vidas cuando Él llega con su luz. Las tinieblas tienen que irse. Y de nosotros, quizás, como decía, no teníamos una posesión demoníaca, pero sí las tinieblas estaban sobre nosotros y tuvieron que irse el día en que nosotros aceptamos a Jesús. Las tinieblas desaparecieron. Inmediatamente llega la luz de Cristo. La cruz representó el triunfo definitivo e irreversible sobre las potestades que se oponen a los planes redentores de Dios. La cruz es el triunfo. En la cruz se triunfa sobre las prisiones demoníacas. Jesús, antes de morir, le dijo prácticamente al diablo allá en Getsemaní. Yo me lo imagino de esa forma. Quizás lo dijo en voz alta. Y yo sé que el Señor, la palabra nos muestra que estaba sudando gotas de sangre. Pero cuando Él dijo estas palabras, Él se llenó de esa fe que trasciende montañas. Él dijo en Juan 12, 31 y 32, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso hizo el Señor. Nos levantará un día hacia Él. Y en la cruz se ejecutó el juicio del diablo. El diablo fue vencido en la cruz. El diablo entendía que matando a Jesús en la cruz, colgando a Jesús en la cruz, vencía la batalla, mas todo lo contrario. El plan de Dios era clavar a su hijo en la cruz para tener un impacto sobre el mundo espiritual. Y sabemos que la palabra dice que Jesús sufrió un calvario. No fue fácil, hermano, lo que nuestro Señor pasó en esa cruz. Pero sabemos que la victoria fue consumada. Juan 19:30 nos muestra unas palabras que Jesús dijo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y murió. Así murió nuestro Señor, pero dijo unas palabras poderosas, consumado es. Esto significa tetelestais, es una palabra griega y significa que hubo un hecho en su muerte que se completó, que hubo algo que fue llevado a su fin, pero que este mismo hecho tiene un efecto para siempre. El resultado es una acción continua, permanente. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando Jesús murió, llevó nuestra culpa permanentemente. Cuando Jesús murió, venció las tinieblas permanentemente. Cuando Jesús murió, nos salvó para siempre. Por eso dice la palabra que de modo que a quien está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Por eso ya todo es hecho nuevo y ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quién nos apartará del amor de Dios? Después de ser consumado es. Nadie nos apartará del amor de Dios. ¿Qué hizo Jesús con las tinieblas y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, algunos no, todos los pecados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte, los principados, las autoridades demoníacas fueron vencidos en la cruz. Satanás fue desarmado en la cruz, fue inhabilitado. Por eso Satanás está bajo nuestros pies. Dios le quitó el poder, la autoridad. Dios le quitó aquella autoridad que habíamos perdido y la retomó. Que fue clavada en la cruz. En aquella acta que dice que Jesús clavó en el acta. ¿Qué fue lo que fue clavado? Las maldiciones de la ley contra nosotros.
La palabra decía, tú morirás. Y Jesús clavó eso en su vida y murió él por nosotros. A Satanás, como decía, se le quitó la autoridad y a sus demonios. La muerte de Cristo fue la muerte de nuestros pecados. También en esa acta, los lienzos de la muerte y los cinceles de hierro con que estábamos atados fueron desmenuzados. Nosotros recibimos libertad en la cruz. El día en que Jesús fue atado en la cruz, ese mismo día fuimos libres en la cruz. Y por eso dice el Salmo 107, alaben la misericordia de los Jehová, todos vosotros los hijos de los hombres. Y por último y tercero, el impacto de Cristo en la vida del creyente. Y con este punto quiero concluir. Jesús no solamente impactó en la parte social ni en el mundo espiritual. También Jesús impactó nuestras vidas directamente. Y quiero tomar como ejemplo a Jeremías para que veamos el impacto que el Señor tuvo en nosotros al morir en la cruz. La palabra dice en Jeremías 20, de 7 al 9, este eres tú y este soy yo. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción. Eso le decía él al pueblo profetizándole. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlos y no pude. Esto nos enseña que desde que Cristo llegó a la vida del creyente, inmediatamente comenzó a reinar en él. Jesús nos sedujo con cuerdas de amor, nos venció, nos amó con un amor eterno y ahora le amamos a él. También Jeremías nos enseña, aparte de que amamos al Señor con locura, y yo sé que muchos de ustedes aman al Señor con locura. Otra parte que Jeremías decía aquí, que la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y burla. El evangelio tiene un costo. Tú sabes que el Señor te ama, pero así como Él padeció, nosotros padeceremos. ¿Por qué? Porque muchas veces por el evangelio dejarás de alcanzar sueños. Aquí es donde Jeremías decía que él sufrió afrentas y burlas. Jeremías sufrió y quizás hoy tú sufres, pero el impacto del evangelio en tu vida es tan grande. Lo que Jesús hizo en la cruz fue tan fuerte por ti que a ti no te importa, a ti eso no te molesta quizás sufrir por amor a tu Señor. Quizás en este momento estás sufriendo persecución familiar o de otra índole. O como el caso de muchos, podrías perder la vida por causa de Cristo. Pero yo sé de que lo que hizo el Señor en la cruz es suficiente para que si debemos entregar nuestras vidas, la hagamos. La cruz de Cristo y su impacto es como un fuego ardiente, decía también Jeremías, metido en tu interior, el cual no puedes ignorar. Y esto es el Espíritu Santo cuando te habla, cuando te dirige, cuando te dice lo que debes hacer y muchas veces no estás de acuerdo. Pero como te decía, Dios te ha impactado de tal forma que obedeces a su voz aún en tú entendiendo que lo que vas a hacer no te beneficia. El impacto de Dios en la vida del profeta Jeremías era muy fuerte, que el llamado que Dios le hizo consumió su voluntad personal. Y eso hace Dios. Cuando Dios te llama, tu voluntad queda a un lado.
Cuando Dios quiere un plan contigo, lo que tú tienes para ti mismo queda en segundo lugar. Los cristianos de aquel entonces murieron por el Señor. Estaban dispuestos a dar su vida. Muchos murieron en las hogueras. Muchos fueron encarcelados. Y vemos que aún los apóstoles mismos de Jesús, todos sufrieron muertes violentas. Ellos estaban dispuestos a morir si era necesario por su Señor. Y sé que tú también, porque amas al Señor, porque Él impactó tu vida y ahora vives para Él. Quiero terminar diciendo lo que el gobernador romano Plinio II escribió en su epístola. Él decía que los cristianos eran personas que amaban la verdad a cualquier costo. Aun cuando recibió órdenes de torturar y ejecutar a los cristianos que se negaban a maldecir a Jesús, continuamente se maravillaba de las firmes convicciones de ellos. Ellos morían para no negar a Jesús. Ellos morían para que Jesús sea exaltado. Y hoy sé que de la misma forma como los antiguos fueron impactados, esta iglesia ha sido impactada de esa forma. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. Te pido que esta palabra llegue a nuestras vidas y que podamos, Señor, entregarnos más a ti. Que podamos, Señor, ser más fieles a ti y bogar aguas más profundas en amor por ti. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos que viven vidas dobles, a no ser cristianos que no aman ni viven la cruz de Cristo. Ayúdanos a valorar la vida de tu Hijo, Padre, a que sea Cristo viviendo en nosotros y que lo que antes vivíamos, ahora lo vivimos en el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, pero sobre todo, gracias por el impacto de Cristo en este mundo. Él impactó el mundo, pero lo más importante es que Él impactó la iglesia que hoy está escuchando esta palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo, no hay otro nombre igual a ti. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nada. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi
Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Hemos llegado al final y estamos agradecidos de que estés conectado con nosotros. Estamos muy contentos porque prontamente podremos juntarnos como iglesia otra vez. Así que antes, suscríbete a nuestros canales y nos vemos el próximo domingo.